La presión sanitaria es, un año después en Francia, casi tan elevada como durante la primera ola. Francia sigue endureciendo medidas y en un intento por frenar el aumento de contagios, el presidente Emmanuel Macron anunció una nueva cuarentena que incluye cierre de colegios. Los colegios cerrarán desde el lunes, al menos durante 3 semanas. Venimos observando, digamos, un ascenso, una tendencia ascendente, un ritmo de crecimiento lento pero continuo. Mientras algunos todavía no han podido volver a clases, en España y ahí en la región de Murcia hicieron un pequeño cambio. Sacaron a los niños y las niñas de las aulas y los llevaron a la playa para poder realizar ahí las clases con distancia y al aire libre, también para evitar el riesgo de los contagios. Italia decide reabrir los colegios, incluso aquellos que estén en zona roja para los más pequeños. El ejecutivo de Mario Draghi ha decidido convertir la educación en una de sus prioridades a pesar de la situación epidemiológica, y por ello acudirán a las aulas los alumnos de hasta el primer curso de educación secundaria. El gobierno prevé iniciar las clases presenciales el 15 de abril. El gran objetivo que tenemos es volver poco a poco a las aulas, porque por más esfuerzo que hagamos en la educación remota, nada reemplaza la presencialidad. Los fallecidos por COVID-19 superan los 53.000 y de ellos, 200 no tienen más de 11 años. Los padres de familia la tienen clara. Las clases presenciales no son una opción. Muchas cosas han cambiado durante la pandemia y una de ellas es la educación, un tema que pareciera no estar de pronto en la agenda prioritaria de México. El regreso a clases no se contempla aún. Lo que se ha dicho hasta ahora es que ocurrirá cuando estemos en semáforo verde y pues eso es algo que sin duda se vislumbra lejano. Los alumnos de los 3 últimos cursos de secundaria griegos volvieron a las aulas en un segundo intento por retomar la educación presencial tras más de 5 meses de confinamiento parcial en el país. El timbre sonó en todos los liceos a las 8:15 de la mañana y dio la bienvenida a los jóvenes que esperaron en fila para mostrar el certificado que da fe de que el test casero de COVID que han realizado en las últimas 24 horas es negativo. Alumnos y profesores tienen prioridad para obtener una prueba de diagnóstico rápida y gratuita en las farmacias, pues deben presentar el certificado negativo cada lunes y jueves para poder ir a clase. Escuelas intermedias y secundarias recibirán a los estudiantes durante la semana del 26 de abril, todo bajo protocolos estrictos. Todos los estudiantes que regresan a la escuela están obligados a recibir una prueba de COVID-19, ya que por el momento solo a los maestros se ha podido vacunar y no aún a los menores de 16 años. Síganme en esta enumeración. Los intendentes de Cambiemos, el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, los directores de buena parte de las escuelas, dicen que no son las clases presenciales las que hicieron subir los contagios. Los dueños de los gimnasios dicen que los gimnasios son seguros y que no contagian. Los dueños de los bares dicen que ellos tienen todos los protocolos, que los bares son seguros y que no son ellos los responsables de los contagios. Los empresarios teatrales dicen que pusieron filtros y que las salas teatrales no contagian. La Cámara de Shoppings dice que los shoppings son seguros y que hay protocolos y que no contagian y que bueno, que lo de Falabella y lo del Unicenter el domingo pasado fue una excepción, pero que no va a volver a suceder. Los dueños de los cines, por supuesto, también dicen que los cines son seguros, que va tan poca gente, que además tienen los filtros y que por supuesto no contagian. Ahora bien, si nadie contagia, si ninguna actividad contagia, ¿de dónde salen los casos? Esta es la respuesta, porque claro, cada uno contesta por su sector y con lógica, porque a cada uno le da bronca, porque va a perder, que otra vez va a perder plata. La gente que manda a los pibes al colegio dice otra vez tenemos que bancarnos los nenes adentro en las clases presenciales, altera la vida familiar, no se puede ir a trabajar como antes, los chicos se ponen como locos encerrados entre 4 paredes, todo eso lo sabemos y es un garrón. Pero, ¿de dónde salen los contagios? La Argentina ya lleva varios días de batir nuevos y nuevos récords. Recién yo escuchaba a Adrián Sack que contaba que en Estados Unidos hoy hubo 65.000 casos. Estados Unidos, con los 300 millones de habitantes que tiene, y aquí en la Argentina hubo casi 30.000. O sea, la Argentina tiene hoy la mitad, con la poca población que tiene comparado con Estados Unidos, tiene la mitad de los casos que tiene Estados Unidos. O sea, los casos y los contagios existen. Pero resulta que ninguna de las actividades
que se intentó restringir son culpables, no tienen nada que ver con el crecimiento de los contagios. Esta noche vamos a hablar en GPS con un sanitarista que desde hace 15 días viene diciendo, muchachos, hay que analizar la curva, porque cuando uno analiza la curva, esto tenía que ver con el comienzo de las clases. Claro, nadie lo quiere escuchar. Es más, ni el propio gobierno lo quería admitir. ¿Por qué? Porque el propio gobierno entró en el manejo político, de conveniencia táctica, de la política, ¿no? Entonces, cometieron varios errores y nosotros aquí a lo largo del verano los marcamos en GPS y dijimos, muchachos, la euforia por la campaña de la vacunación fue un desastre. Haber estimulado que, bueno, ya venía la vacuna y que vamos a tener un gran 2021 fue un error porque las vacunas no llegaron. Es más, el gobierno ni siquiera tuvo los huevos para ir y sacarle, y lo sigue sin tener, las vacunas a mAbxience, que es el laboratorio del amigo Sigman, del amigo de todo el gobierno, el progre, el empresario progre amigo que fabrica millones de vacunas acá en Garín, y esas vacunas terminaron en Estados Unidos y nunca volvieron a la Argentina. ¿Ustedes saben que la Argentina pagó el 60% de ese contrato? Las vacunas nunca llegaron. La Argentina debe ser un caso único en el mundo que fabrica vacunas, o si quiere, la parte sustancial de la vacuna, las 3/4 partes de la vacuna, y la vacuna no está en Argentina. No se aplicó una sola vacuna de las que se fabrican acá nomás en Garín. Todas partieron a México, de México fueron a Estados Unidos. El canciller Felipe Solá, harto ya de esperar, esta semana con enviados del gobierno de Joe Biden, pidió por favor liberen esas vacunas. En Estados Unidos no se utiliza la vacuna de Oxford AstraZeneca, ¿por qué no las mandan para acá? Esas vacunas ya tendrían que haber llegado, se calcula que deberían haber sido 9 millones de vacunas a esta altura. Se fabricaron muchas más, pero iban a ir para toda América Latina, una parte para México, otra parte para acá. Nunca llegaron. Es un misterio y sin embargo el gobierno sigue sin ir y ponerle los puntos a Sigma, que es un empresario amigo. Pero fíjense que la oposición tampoco de esto habla. La oposición está más entretenida en discutir las clases presenciales, los restaurantes, los gimnasios, que es un problema. Claro, para cada uno que no puede laburar es un problema tremendo, pero mirado en el tablero grande de la sociedad es un problema menor comparado con el de las vacunas. En eso hoy Horacio Rodríguez Larreta tuvo razón cuando dijo, el problema es que fracasó la campaña de vacunación porque no están acá las vacunas. Pero cuando uno analiza por qué fracasó la campaña de vacunación, uno puede decir, sí, también los de Cambiemos decían, como decía Elisa Carrió, que la vacuna de Sputnik era veneno. O sea que, y de eso Rodríguez Larreta elude el tema. La verdad es que el gobierno acierta en ir con la vacuna rusa, acierta en pedirle a China vacuna, las vacunas no llegaron y eso le está pasando a todos los países del mundo. Lo único que no le está pasando a los demás países del mundo es que hay un país que fabrica una parte sustancial de la vacuna y no recibió una sola vacuna. Y el gobierno ni se mosquea. Por eso están los partidos de izquierda, por supuesto, que están diciendo que hay que ir a buscar las vacunas ahí a Garín y quedárselas. Pero hay otros sectores médicos que se están preguntando, che, ¿y por qué no nos quedamos con esas vacunas? ¿Es tan difícil envasar la vacuna? No, no es difícil. La Argentina puede tranquilamente envasar las vacunas. De hecho, hay laboratorios que pueden envasar esas vacunas. Sin embargo, el gobierno no reacciona ante esto. Y la oposición tampoco, porque fíjense que no hay nadie de la oposición que esté diciendo que el laboratorio mAbxience debe dejar las vacunas acá. Esto convierte a la Argentina en un caso delirante, si quieren. Pero cuando uno mira los argumentos de la oposición, dice, ¿cómo es esto? Si ya hay algunas cosas que se saben. Se sabe que la Argentina está frente a un récord de casos. Se sabe que ningún país del mundo que enfrentó la segunda ola la logró pasar sin restricciones fuertes. Aquellos países que incluso durante la primera ola habían priorizado la economía cuando vino la segunda ola, tuvieron que cerrar y cerrar fuertemente las actividades que antes habían dejado abiertas. Esto es un dato de la realidad. No es ni kirchnerista ni del PRO, es un dato de la realidad. Todo país que tuvo que enfrentar una segunda ola tuvo que cerrar actividades. El otro dato es que todo país que enfrentó una segunda ola, más o menos, tuvo que también que suspender las clases presenciales. Hoy se lo pregunté a Soledad Acuña, en América Noticias le pregunté, pero ustedes saben que en los demás países también hubo que suspender las clases presenciales. Me dice, sí, ya lo sabíamos que esto iba a venir, pero más adelante. Y entonces ahora la discusión no pasa porque se corten las clases presenciales, sino por el cuándo.
Pero como decía recién Javier Milei, es tan patética la discusión, está tan manipulada toda la discusión, que el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se ponen ni siquiera de acuerdo sobre la cantidad de gente que empezó a circular cuando arrancaron las clases. Entonces, si no se ponen de acuerdo ni siquiera con ese dato, porque unos dicen una cifra, otros dicen otra, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la ocupación de las camas de terapia intensiva, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice, no, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 52% en el sistema público en la Ciudad de Buenos Aires, sí, pero el 80% de la población se atiende en clínicas privadas, y las clínicas privadas, nosotros lo mostramos aquí, el domingo pasado en GPS, están ocupadas al 90 y al 100% en buena parte de los sanatorios. Entonces, ¿de qué camas estamos hablando? Si se discute con tanta mala fe, y en esto tenía razón Milei, si se discute con tanta mala fe de los datos, ¿cómo se van a poner de acuerdo en cosas que son mucho más difíciles y mucho más discutibles, como es pensar epidemiológicamente qué es lo que está provocando los casos? Por eso nadie se hace cargo. Todos dicen, no, son las fiestas clandestinas, son las reuniones familiares. Claro, ahí no se le puede echar la culpa a nadie, porque la culpa es de todos. Pero, ¿son tantas las fiestas clandestinas? No, no son tantas. ¿Son tantas? ¿Es tanto el contagio de las fiestas familiares? No, porque también durante Navidad hubo fiestas familiares y reuniones, subieron un poquito los casos y después bajaron. La combinación de comienzo de clases por un lado y nuevas cepas es lo que está provocando este estallido de casos. El gobierno en soledad está haciendo, desde este punto de vista, desde el punto de vista sanitario, lo correcto. El problema es que esto no se resuelve con cuestiones sanitarias. El problema hoy es sociológico y es político. Es sociológico porque buena parte de la sociedad, por lo menos los afectados, no quieren saber nada. Dicen, bueno, basta. Ya el año pasado nos jodimos de diferente manera y ahora no queremos aceptar ninguna restricción. Ni la de los pibes, ni la de los comercios, ni la de los restaurantes, ni la de nada. El otro problema es político. ¿Por qué? Porque, lógico, la oposición, Juntos por el Cambio, o como sea que se vayan a llamar en estas próximas elecciones, ven que por primera vez hay un gobierno peronista que no redistribuye. Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno peronista que ha profundizado en 10 puntos la pobreza, o sea, en varios puntos la pobreza, en 10 puntos la caída de la economía. Entonces, les ha quedado servida la posibilidad de volver rápidamente al gobierno con un gobierno peronista que no ha podido redistribuir. Entonces, esto es lo que profundiza la pelea política más berreta. Esa pelea política en la que no se ponen de acuerdo ni siquiera en la cifra de cuánta gente está viajando por las escuelas, no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuántas son las camas de terapia intensiva que realmente están ocupadas. Y eso es lo peligroso. A partir de ahí, el gobierno, en soledad, porque también los gobernadores le han sacado el culo a la jeringa, tiene que decidir, señores, cerramos. ¿Qué cerramos? Tratamos de bajar la circulación. Aplican las medidas de manual que se aplicaron en cualquier otra parte del mundo frente a la segunda ola. Pero, ¿con qué costo? Con el temor que sobrevuela de que haya algún tipo de rebelión social. El gobierno sabe que el que no maneja la pandemia, el que ignora la pandemia, puede terminar como Trump o puede terminar como Bolsonaro. Bolsonaro, un presidente de derecha, repudiado ahora por los Estados Unidos. Los Estados Unidos no le da pelota a Bolsonaro. Vinieron los emisarios de Estados Unidos, vinieron a la Argentina, vinieron a diferentes países, ni quisieron pasar a ver a Bolsonaro, que hoy por hoy es un paria internacional por el desmanejo que ha tenido en la pandemia. Y hay que ver si si logra terminar su mandato. Mientras tanto, los que le dieron menos bola a la economía, también les va mal. O sea, el gobierno tiene que enfrentar el riesgo de un estallido social de la clase media, el riesgo de la crisis económica, el riesgo de perder la elección. Pero en cualquier caso sabe que las medidas sanitarias hay que tomarlas. En fin, que para cualquiera de nosotros que vemos esta pelea, que va y viene como un partido de tenis, la sensación que nos da es, muchachos, agarrarse, cuidarse, si uno consigue vacuna, vacunarse, porque estamos en un gobierno o en una situación donde se fabrican vacunas en la Argentina y nadie las tiene, se dejan ir y terminan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dueño del laboratorio es amigo del presidente o era amigo de Ginés González García, váyase a saber bien de quién era amigo y por qué no pasa nada. Ustedes saben, por ejemplo, que la negociación con la vacuna Pfizer estuvo delegada por Ginés González García en una funcionaria que venía de trabajar
con Sigman, con el dueño del laboratorio que fabricaba la de AstraZeneca. Entonces, ¿qué pasó? La funcionaria que tenía que negociar con Pfizer le ponía cara de no nos interesa, no. ¿Por qué? Porque Ginés apostaba a la vacuna de Oxford y AstraZeneca, una pelea de laboratorio, como se está dando en todo el mundo, pero que acá puede llegar a costar millones de vidas. Y sin embargo, el gobierno la dejó correr, demoró la vacuna de Oxford pensando que ya que se fabricaba acá iba a llegar primero y sin embargo no llegó nunca. Otra vez volvieron a postergarlo, ahora diciendo, bueno, no, iban a llegar en abril, no, ahora no se sabe cuándo van a llegar. Lo más tortuoso es que ni siquiera aparece nadie a dar la cara. Los ejecutivos de AstraZeneca dicen, no, nosotros no somos. Los de McScience dicen, no, nosotros no somos. No hay ningún vocero oficial que diga, van a llegar tal día. Utilizan a los medios de información, seguramente amigos, diciendo, digan que van a llegar tal día, digan que van a llegar tal otro. ¿Por qué no ponen la cara? No, porque hay un contrato de confidencialidad, en fin, nos están tomando todo por tarados. Se fabrican en Argentina vacunas que no llegan. Este es el verdadero problema, la verdadera deuda que tiene el gobierno con la sociedad argentina. Las medidas sanitarias yo creo que son correctas. Efectivamente, a la gente le rompen soberanamente las pelotas, pero las vacunas tendrían que estar acá. Bienvenidos, esto es GPS. Y por supuesto la información urgente nos lleva a las calles. Gaby Prosperi, ¿dónde estás? Ojo, no me mueva. Hola Rolo, ¿cómo estás? Estamos en Plaza Serrano, Plaza Cortázar, con una imagen que para un viernes a la noche es absolutamente inusual. Vos hablabas recién de la posibilidad de una rebelión, entre comillas, de algún gastronómico. Bueno, aquí no se da, porque también en efecto, para que haya una rebelión de gastronómicos, de restaurantes, de bares, también tendría que haber una rebelión de clientes, de ciudadanos, porque recordemos que estamos en estos momentos en veda, de 20 a 6 de la mañana, no pueden transitar por las calles más que aquellos que sean esenciales de acuerdo a su actividad y tengan justamente el certificado habilitante, ¿no? O sea que vamos a pasarlo en limpio. Lo primero que se ve es que la ciudad está vacía, o por lo menos ahí, que era el epicentro de la noche de Palermo, está vacío. La otra cosa que se vio, Gaby, hoy, es que sí hubo rebelión de los bares, pero por la tarde y en calle Corrientes. O sea, estábamos en una escena delirante donde había unas señoras bastante añosas que estaban en actitud rebelde tomando un cortado. La cosa loca, ¿por qué? Porque los empresarios gastronómicos de la calle Corrientes dijeron que ellos no iban a cerrar y que no iban a impedir que la gente se sentara dentro de los bares, y así fue. Había rebeldía tomando un cortado hoy. Claro, pero el fuerte de los bares, de los restaurantes, es justamente a esta hora. Estamos a la hora de la cena, o aquel que cenó sale a tomar algo, para que efectivamente haya alguien que pueda mantener abierto, algún empresario, algún gastronómico que pueda mantener abierto un comercio como esto, que tiene tanto público, tantos clientes. Tendría que haber justamente clientes, y es lo que no se observa, Rolando. Yo te escuchaba detenidamente en la editorial que hacías recién, hablando de el gobierno de la nación versus el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y tal vez en el medio de los ciudadanos, viendo este ping-pong entre que se abre, que se cierra, que no, que sí, la justicia de por medio. Y tenemos que decir, Rolando, que si efectivamente estamos viendo más allá de estas fotografías, es decir, que esto es el cumplimiento de comerciantes, pero también de ciudadanos que se están quedando en sus casas, hay una perspectiva para verlo positivamente, que es que el ciudadano está cumpliendo con las restricciones, ve que hay casi 30.000 casos y se queda en sus casas, ¿no? Es el toque de queda a la europea, ¿no? Lo que tanto se habló, el cierre a la europea, que era lo que le aconsejaban los expertos al gobierno el viernes pasado, cuando tomó las restricciones que tomó, y los propios expertos dijeron, ojo, que estos son cierres cosméticos que no van a aguantar. Bueno, evidentemente no aguantaron, y ahora el gobierno termina apostando por un cierre a la europea. ¿Cuántas veces, Gaby, comentamos la posibilidad y lo que veíamos desde Europa, que decir, bueno, Francia, Londres, ciudades que tienen tanta vida nocturna como Buenos Aires, desde hace meses no abre un restaurante? Claro, el problema es que allá hay plata, hay subsidios, y acá el hueso que le van a tirar a los pobres gastronómicos va a ser de miseria. También es cierto que en esos países que vos nombrabas se dieron realmente manifestaciones y rebeliones, ya que utilizamos el término, mucho más fuertes de las que hasta este momento se vieron aquí, porque también hay que decirlo, esta noche
se escucharon cacerolazos a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires, si bien focalizados en determinados barrios, pero sí estuvieron. Es decir, la manifestación callejera de hoy por la tarde frente al Palacio Sarmiento, la que se dio ayer en la Quinta de Olivos, evidentemente hay una porción de la sociedad que está muy afectada, no solamente por el cierre comercial, sino también por lo que hablaban recién respecto de la suspensión de las clases presenciales. Pero hay que decir que si esta es la imagen que tenemos del primer día en el que está el decreto en vigencia, con la restricción horaria, la veda de 20 a 6 de la mañana, tenemos esta imagen de cumplimiento, yo diría estricto, un 100%, porque las luces que ve de fondo son solamente de delivery, de gente que tiene su comercio con delivery. Los demás están absolutamente todos cerrados. Te digo que para el gobierno esto es un gol, porque digo, estás en el epicentro donde gobierna Larreta y hay ese nivel de acatamiento, para el gobierno lo puede anotar como un gol. El partido es largo, pero bueno, como un gol. Igual, Rolando, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no te olvides que los números también son escalofriantes. La gente propone, pero también cada gaucho en La Pampa que no da pelota. Sí, bueno, pero también se empiezan a ver los números donde se empiezan a notar la cantidad de contagios, la cantidad de ocupación de terapia intensiva. Mucha de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, como bien vos decías, se atiende en lo que es medicina privada. La medicina privada hoy en día está muy golpeada, con una tasa de ocupación altísima. De hecho, han tenido que hacer como el Tetris. Fueron acomodando las camas para intentar encontrar lugar para pacientes severos, pacientes que necesitan el respirador y pacientes que necesitan asistencia de terapia intensiva, y lamentablemente todo eso se está viendo. Claro. A ver, Gaby, ahí en el trayecto para ahí, ¿viste algún bar abierto? Los bares abiertos, o los restaurantes abiertos, para decirlo mejor, son aquellos que tienen delivery, porque acá ni siquiera tenemos el takeaway que teníamos en un momento. Es decir, aquí no se puede ir a comprar algo a la esquina, a la casa de empanadas y llevarla a casa. ¿Por qué? Porque está vedado el tránsito y la circulación para aquellos que no sean esenciales. Por lo tanto, lo único que en estos momentos puede funcionar, y lo estamos viendo también en imagen con las bicicletas que pasan por delante nuestro, son los delivery. Por lo demás, está absolutamente todo cerrado. Y te puedo asegurar que en el trayecto, porque hoy viste que estuve en Constitución, de Constitución para aquí vi un cumplimiento casi estrictísimo de la medida. Claro, una de las cosas que me decían también es que había habido algún tipo de restricción también con las aplicaciones de delivery. Sí, que había algunas aplicaciones que estaban llevando menos cosas, que estaban como discontinuando el servicio. Esto es de esta noche, gente que me decía, che, ¿qué pasa con tal aplicación? ¿Qué pasa con tal otra? Que está como cancelada, que no está aceptando pedidos. O sea, no sé si será porque hay demasiados pedidos o porque por alguno de estos vericuetos legales decidieron hoy no llevar pedidos. Pero lo único que hay entonces es eso, es para poder llevar pedidos a las casas. Exactamente. Y si observás el colectivo que pasó recién, ahí tenemos la imagen, allí absolutamente vacío. Y los taxis que pasan también casi absolutamente vacíos. Por lo tanto, la imagen que tenemos ahora, estamos sobrepasando apenas las 10 de la noche, casi las 10:30. Sí. Recordemos, para aquellos que no vienen por la ciudad de Buenos Aires o no conocen, estamos aquí en uno de los focos más importantes gastronómicos de la ciudad. Si hubiera turismo extranjero, habría muchísimo turismo extranjero. En este momento, el movimiento sería importantísimo y no hay nada. No, acá no hay. No, los controles aquí parando autos no. Está, sí, personal de la policía de la ciudad, la vemos hay unos efectivos allí en el medio de la plaza, pero más que nada están por prevención, porque si aquí no hubiera seguridad, imagínate, Rolando, que también están los vivos de siempre, los vándalos y demás. Por eso es que hay aquí personal custodiando que no pase a mayores. Están de prevención, pero realmente no vemos movimiento, es decir, no habría a quien pedirle en todo caso un permiso para transitar, porque realmente está vacía la ciudad en este lugar, tan transitado habitualmente, ¿no? Gracias, Gaby. Hasta luego. Quiero que vean este video, porque claro, cuando se conocieron las restricciones, las voces que se escucharon fueron las voces de los enojados. La gente que tiene bares, que estaban enojados, que algunos en posición de rebeldía, intentando abrir los bares, que dicho sea de paso no se entiende por qué el gobierno prohibió que se utilizara la parte de adentro de los bares y restaurantes de día. La verdad que fue una vía, ¿cómo le diría? Una vuelta de tuerca un poco exagerada que terminó de enemistar al gobierno con los gastronómicos. Pero bueno, eso es lo que pasó y la gente estaba con bronca. Estaba la bronca también de los gimnasios, que ahora dicen, no, nosotros no somos
la verdad que la legislación no está hecha para nosotros, estaba la bronca de las cámaras de shopping, estaba la bronca de la gente que dice, bueno, me tengo que volver a bancar los pibes en casa, tengo que seguir pagando la cuota del colegio y los pibes están acá en casa, el sub no es lo mismo que la presencialidad, pero vean este video. Absolutamente indignada, absolutamente indignada. Contenta por las medidas, pero no puedo creer el carancheo político de una parte de la sociedad que no entiende que se la está protegiendo. Vivo en Quilmes está colapsado, igual que Cava está colapsado. Mis colegas en todas las áreas, como yo, no damos más. Estamos súper angustiados, se nos escapa la gente entre las manos. Este bicho deja muy pocas herramientas para el tratamiento. Dejamos todo, pero así todos se van. Familias deshechas. Estamos llegando al colapso en casi todas las localidades en el AMBA. Los casos se multiplican. Ya no alcanza con lo que atendemos en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Normalmente todos nuestros teléfonos están sonando porque ya no llaman a los lugares y no tienen quien los atienda, porque están atendiendo las urgencias, porque están todos colapsados, estamos todos saturados. Y hay quien sale a cacerolear porque no va a poder tomar una cerveza a la noche, porque no puede salir después de las 20. No puedo creerlo. Los que están caceroleando hoy no tienen camas en Cava, ¿no les queda claro? ¿Qué es lo que necesitan? De verdad necesitan ver los muertos apilarse. Politizar sobre la muerte es lo más bajo que puede caer un ser humano. Y ya lo han hecho en la dictadura y lo vuelven a hacer ahora. Lo vuelven a hacer ahora, pero por una pandemia. Y la pandemia no elige, no tiene ideología, muchachos. Los va a agarrar a los zurdos y a los de derecha. Así que déjense de joder. Qué enojada que estabas, ¿eh? Mucho. María Mercedes Suárez es médica generalista, matrícula profesional 226.546. 43. ¿43? 226-543. Pifiamos por uno. Casi Digo no. para que veamos que No no es una médica trucha atrás del barbijo, no es ella. No. ¿Por qué estabas tan enojada y por qué grabaste esto? Primero lo grabé en Twitter, nunca imaginé, tomó una dimensión enorme porque vi las restricciones, algo que venía con un nivel de angustia enorme, porque los casos iban en aumento, porque se vieron, porque no hace falta ser un iluminado, ni como ha pasado en diferentes programas y diferentes lugares, han entrevistado epidemiólogos, infectólogos, terapistas, y lamentablemente hoy todo el mundo opina de lo que no sabe, de lo que no ve, de lo que no ha hecho. Nadie que no ha estado en un hospital entienda cómo se maneja un hospital, cuántas camas tiene un hospital, qué es un respirador, cuánto tiempo lleva. Puede entender lo que nosotros ya veníamos venir. Me impresionó mucho esa frase que vos decís, se nos van entre las manos. Mira, a mí, yo termino de trabajar y a mí me empieza a sonar el teléfono a cotidiano de personas que me conocen o familiares. Che, tengo una amiga, tengo un amigo, él no le dan, acá no consigue, allá no consigue, acá no consigue, allá no consigue, bueno, no sabe qué hacer, no la podés ayudar. Bueno, eso es una cosa que yo vi esta semana. Por primera vez me empezó a llamar gente diciéndome, che, Rolando, ¿no conoces a alguien en el gobierno de la ciudad, en la provincia, porque mi pariente está internado de tal manera y no le dan cama y no tiene respirador? Me lo piden a mí, me imagino a vos que sos médica. No para. Pero aparte me gustaría decir algo en lo que diciendo con lo que dijiste en un momento. Vos dijiste esto es un éxito del gobierno. No, yo digo que es un éxito para los argentinos. Porque si no seguimos haciendo una mezcla de la política, porque cada uno tiene frente a la derecho discusión a tener... que había hoy. Hay un montón de política en el medio. Y yo tengo una postura política muy clara tomada. Y diciendo en un montón de cosas por ahí que se dijeron. Pero yo, si mañana con alguien con quien disiento profundamente toma medidas sanitarias por la salud de la gente, apoyo. Porque lo que no se puede negar es la vida. No, puedo es que entender... Yo decía algo de eso en la editorial. Lo único que hay de cierto hoy es que volvimos a batir un nuevo récord de casos,
brutal. B, que todos los países que pasaron una segunda ola tuvieron que tomar medidas ingratas, restringir la actividad, llegar a estos toques de queda. Totalmente. Y C, buena parte de ellos, casi te diría casi todos, cerraron las clases y muchos de ellos por más de 3 meses. Totalmente. Aparte, yo le hago una pregunta a la gente que, pongámoslo de sentido común. Si un hijo repite un año, ¿pasa algo? Si se atrasa la clase, cuando hubieron guerras que duraron 3, 4 años en el planeta y fueron varias, cuando hoy hay países que viven en conflictos bélicos en manera permanente, cuando hay excluidos, cuando hay perseguidos y no tienen clases. Yo no me quiero comparar con eso ni quiero decir, a ver, nadie quiere que no haya clases. Pero que decir, como muchos también dicen, que no son una vía de contagio es una gran mentira, porque es mirar el ombligo propio y entendiendo que cumplan de aquel que puede llevar al pibe en la escuela, en el auto, dejarlo en la puerta, ingresa, que no arme fiestita después, porque arman fiestita después, pero no voy a meterme en ese lugar. No, es que pero es mirar el ombligo, la mayoría va en colectivo y si tiene 3 pibes y tiene 3 burbujas, tiene que salir 3 veces en el colectivo con diferentes pibes, en diferentes horarios y diferentes días. Es que yo digo, me pongo más escéptico y digo, la curva de contagios es clarísimamente. Estalló y empezó entre 15 y 20 días después de las clases. Un poquito menos, te diría. Empezaron a crecer y después... Empezó y hicieron un poco. En la 2. Entonces, y son... En cualquier caso, los contagios están. Entonces ahora hay que sacar de alguna manera a la gente de la calle. Pero quiero volver un poco a lo que vos ves, a lo que te angustia tanto. Porque digo, nosotros hemos escuchado los relatos del doctor Salemi también, que está en las guardias, está con los respiradores. Y para no tener siempre una única voz, quiero escuchar la tuya. Sí. Digo, porque esto es la realidad que pareciera que solo se ve cuando uno se acerca a un hospital o se acerca a una clínica. Yo veo las colas de hisopado, las ambulancias esperando 3, 4 horas con un paciente ahí dando vueltas, la gente rebotando de hospital en hospital. Pero pareciera que el resto de la sociedad no lo ve, no lo registra o cruza los dedos que no le toque. Nadie ve nada hasta que le pasa. Yo he sabido y me han llamado y bueno, activan la red Twitter, me mandan por privado diciéndome que acaba de fallecer el padre y 3 días después me dicen que falleció la madre, pibe de 20 años. ¿Bajó efectivamente la calidad, la edad de los enfermos? Sí, es muchísima. Hay una chica en este momento, yo soy de Quilmes, hay 2 sanatorios muy reconocidos, no voy a dar el nombre de ellos. Hay una chica de 26 años cuyo único comorbilidad es un sobrepeso leve y está intubada. Y nadie tiene una explicación de por qué pasa eso. 26 años. Sí, hay chicos en el Garrahan que no aparecen, ¿no? 26 días, un chiquito que no se sabe si fue por contacto con materno, que la madre era positiva. Claro, pero hay un principio mágico que piensa que, bueno, eso es una excepción, le va a pasar a otro, no me va a tocar a mí, algo habrán hecho, qué sé yo, pero este es el principio mágico por el cual se razona que esto es un problema de los otros. Yo lo comparo cuando yo veo el con una contraste guerra de la gente haciendo vida normal, cuando está pasando esto, digo, bueno... Me da vergüenza ajena. Me da mucha tristeza, me da ese nivel de indignación. ¿Cómo alguien puede de verdad ser tan indiferente al dolor ajeno que le preocupe más tomar una cerveza? Yo entiendo al comerciante y al laburante porque los necesitan, entiendo a todos, pero entonces si tenemos que parar la pelota con algo, la tenemos que parar con lo que sea menos esencial. ¿Es menos esencial la educación? No, tendrá que ir a la virtualidad. Ahora, se hubieran puesto de acuerdo entre todos, porque cuando se pidieron las listas en Cava para poder también darle conectividad a los chicos y llegar ahí donde no había, no aparecieron nunca. No, vamos a la presencialidad. No había necesidad de poner tanta gente arriba del colectivo. Y la mayoría de los que va a la escuela pública, que se cayeron en la escuela pública... Igual permití una cosa, la presencialidad, la virtualidad tampoco es algo que sea una potestad de Cava, es nacional en general. Porque de hecho el ministro Trota... El mismo día estaba defendiendo la presencialidad y después el propio presidente... Es que se había politizado eso también. Porque nadie quería sacar los pies del plato y quedar ingrato diciendo hay que sacar a los pies de las aulas. Coincido. Sí. ¿Está cuantificado, digamos, cuántos de los nuevos contagiados salieron del colegio? O sea, son o nenes contagiados o
efecto de segundo orden, de padre de los 0 a nenes. 9 años, el 10% de los contagios. Y segundo, digamos, y los padres. Porque te voy a explicar, no, bueno, es que No, lo único que está, y ahora vamos a tomar contacto con el único sanitarista que yo escuché hace 2 semanas que lo empezó a decir esto, que es el doctor Oscar Atienza, es que cuando vos ves, él lo explica bien, dice, ¿cuál fue el único evento que sucedió hacia mediados de febrero que hizo que primero la curva de un día para otro se fuera un 50% arriba y después empezara a subir? Mira, a ver, doctor Atienza, yo se lo vi también en un video, vi su explicación, pero quiero que me la haga ahora en directo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rolando? Un gusto estar con ustedes allí. Bueno, a ver, ¿cómo es usted habla de un evento masivo, el único evento masivo que pudo provocar el despegue de los contagios es la presencialidad o el movimiento que genera esos 12 millones de personas que van a las escuelas. ¿Por qué? Claro, a ver, nosotros en epidemiología hacemos algunos análisis, ¿no? Cuando vemos este tipo de situación, un aumento tan grande como el que tuvimos, empezamos a buscar y a establecer algún tipo de variables, variables temporales, variables cualitativas, variables cuantitativas, ¿sí? En cuanto a variables temporales, uno allí lo que tiene que hacer es tomar en cuenta el periodo de incubación del virus, que es más o menos de 14 días más o menos 7. Entonces 14 días más 7 son 21 días, que es el rango máximo que yo debería tomar. El primer día que aumentaron la cantidad de casos fue el día 23 de marzo, que nos despertamos ese día y dijimos, ¿qué pasó? 9.400 casos ese día. Si nosotros le quitamos al 23 de marzo 21 días, caemos en el día 2 de marzo. Más o menos 5 días, ahí está ubicada la anoxa, la variable que afectó a esta suba de casos. Es el primer análisis que hacemos. Después hacemos algún otro análisis de tipo cuantitativo. Ni bien vimos que empezaron a pasar los días, nosotros vimos 2 situaciones. Una es que este evento, esta variable, se perpetuaba en el tiempo. No era un evento de 2 o 3 días como por ejemplo... Como por la Navidad. En Navidad, exactamente. 25 de diciembre y 1 de enero, que repercutió 10, 11 y 12 de enero, y inmediatamente después siguió bajando. ¿Por qué? Porque no son todos los días 25 de diciembre ni 1 de enero. Entonces baja. Si usted quita una anoxa en epidemiología, la cantidad de casos tiene que bajar. Pero esta no bajó, continuó subiendo, ¿no? Tal es así que la curva es tan pronunciada que es casi pica a 90 grados. Eso se llama asíntota. ¿Y por qué no pueden ser, y ahí le pregunto, ¿por qué no pueden ser las nuevas cepas y no las clases? Bueno, a ver, las variantes esta, por ejemplo, de Manaos, va a ser la prevalente en la primera semana de mayo, porque le lleva más o menos unos 50 días ser la prevalente. La hemos detectado en la segunda semana de marzo, y ya llevaba circulando en el país 2 semanas más. Así es que esa va a ser la culpable del aumento que vamos a tener en la primera semana de mayo, pero nunca va a ser... O sea que tampoco podemos esperar buenas noticias para mayo. Ya se lo puedo asegurar. Yo no se lo estoy asegurando que no, porque además se va a juntar con otra de las variables supermasivas que nosotros tuvimos en cuenta para tratar de buscarla, que es el frío. ¿Tuvimos frío en la primera semana de marzo? A ver, espere, doctor. Antes de seguir con el análisis, usted me está queriendo decir que la confluencia del frío, la cepa británica y la cepa de Manaos hacia mayo nos va a tener que preocupar en serio porque va a multiplicar los casos. Y si sostenemos la presencialidad también, es como tener un paciente con un infarto, además hipertenso y encima es diabético. Uno cuando suma las variables estas, las conjuga, y las deja en el mismo espacio temporal, que es lo que va a pasar en la primera y segunda semana de mayo, esto va a estar complicado. Por eso es importante retirar la presencialidad escolar en este momento, para poder pelear contra las 2 variables que se nos vienen, que va a ser la prevalencia de la cepa de Manaos y la inglesa, que ya están en un 10% y van a crecer exponencialmente cuando superen el 20%. Y el otro tema es el frío. Lo hemos visto en todo el mundo, no hace falta adivinar para saber que el frío cierra las ventanas y tenemos más probabilidad de poder infectarnos. O sea que es inquietante que hayan aumentado tanto los casos ahora que todavía hace calor en buena parte del país. Inquietante, es el único hecho en el mundo que tuvo un crecimiento tan exponencial como en la Argentina. Bueno, en Brasil nunca hace frío. Pero en Brasil nunca hace frío y también tuvo un crecimiento exponencial. Pero fue mucho más...
La línea de ellos fue mucho más horizontal en el tiempo. La nuestra picó en punta en 22 días. Digo, si miran el gráfico, si presentan cualquiera de los gráficos, lo que hace Martín Barrio Nuevo o cualquiera de ellos, van a ver que el crecimiento es prácticamente vertical. Eso Brasil no lo tuvo. Sí, nosotros lo vimos y venimos hablando de eso. Sí, no, donde sí estuvo, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Donde sí estuvo en la ciudad de Manaos, donde se vio un crecimiento de esa manera, que fue que saturó el sistema de salud público. De hecho, estuve hablando con médicos que están ahí en Manaos y tuvieron un crecimiento casi logarítmico terrible en ese momento, lo cual los llevó a saturar el sistema y a derivar pacientes a San Pablo y a distintas regiones. Pero eso explicaría la circulación de la cepa de Manaos previamente en esta región y obviamente tiró por la borda lo que es la inmunidad de rebaño que todo el mundo pregonaba. Claro, lo que pasó en Manaos, que allí dio inicio la segunda pandemia. Digo, dentro de la primera pandemia surgió la segunda pandemia por la mutación del virus que era resistente a los anticuerpos. Entonces, a partir de allí se produce un crecimiento. En 50 días fue la cepa prevalente, la variante prevalente, en Manaos, donde también se dio un caso similar, recuerden, Portugal abrió las escuelas en septiembre y en diciembre era el país de Europa con mayor cantidad de casos por habitante. Cerraron las escuelas e inmediatamente después comenzaron a bajar los casos. Sí, ahora doctor, quiero volver un poco a lo que usted advertía sobre los riesgos posibles, porque nosotros nos tenemos que mirar en Brasil. Es verdad, en Brasil hay un conflicto político todavía mayor, una grieta política todavía mayor que la que hay acá, pero esta semana nos enteramos que buena parte de las principales ciudades del Brasil en el mes pasado registraron más muertes que nacimientos, y Brasil es un país de alto índice demográfico en materia de nacimientos, o sea, se murió mucha gente, más gente que la que nació. Sí, y no están las cifras finales de Brasil. Cuando esta pandemia termine y se terminen de registrar la cantidad de fallecidos reales de Brasil, van a quedar todos sorprendidos, porque Brasil tiene un territorio bastante grande y con grandes dificultades para poder producir estos registros que se necesitan sobre los fallecidos. Así que cuando termine esta pandemia, en Brasil vamos a tener novedades que nos van a espantar a todos. Yo creo que la cantidad de fallecidos que tienen ellos está muy por encima de la cifra que tenemos, porque tienen todos los circuitos absolutamente colapsados, del sistema sanitario al civil, absolutamente todo colapsado. Y tiene una extensión territorial muy grande. Yo estoy seguro que todavía en las regiones centrales no se han enterado de algunos fallecimientos que han ocurrido en el interior del país. Va a pasar lo mismo que pasó con China. China terminó la pandemia para ellos y un mes después blanqueó 1.500 muertos más. Eso pasa con territorios un poco más grandes. Así que esa historia todavía no ha terminado, la de Brasil. Sí. A ver, espere, doctor, que aquí Leandro Marcarián le quiere hacer una pregunta. Oscar, una consulta. En las proyecciones que están haciendo, ¿están tomando algún supuesto de vacunación? Digo, ¿cuál debería ser el nivel de vacunación tal que compense estas proyecciones al alza que ustedes están viendo? El nivel para... claro. El nivel de vacunación para lograr lo que es la inmunidad de rebaño tiene que ser del 82% de la población. El gran problema que tenemos nosotros es que los menores de 18 años no se vacunan. Entonces vamos a estar jugando muy al límite de ese porcentaje. Vamos a tener que tratar de establecerlo por lo menos entre el 70 y el 82% para que tenga un efecto de inmunidad de rebaño. Las vacunas que estamos utilizando, y allí en donde juega la eficacia de la vacuna, porque ese porcentaje que le falta para llegar al 100%, es el que necesitamos siempre para lograr este 82% de inmunidad. Las vacunas que estamos utilizando son todas efectivas, tienen un alto nivel de eficiencia, digamos, más del 80%. Quiere decir que incluso hasta necesitamos llegar bien cerca del 80% de población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño. Igual, o sea que nos despedimos de este año, doctor. 25, claro. No, igual algo importante es la velocidad de vacunación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar como ejemplo Israel, pero ¿qué es lo que logró Israel? Vacunar a toda la población en un corto periodo de tiempo. Entonces, si vos reducís el tiempo de la vacunación, les das menos tiempo al virus a que logre lo que está pasando en Brasil, que son estas nuevas variantes, la mezcla genética que genera nuevas variantes. Claro. Entonces, nosotros pero acá venimos poco, lento. Venimos lento, y eso es lo que nos da la posibilidad de que inclusive, se está charlando en Argentina, haya secuenciaciones que den variantes que puedan ser originadas en nuestro propio país.
Que estamos al 10% acá, ¿no? De vacunados. Igual yo quiero resaltar que el doctor Atienza, yo vi su video hace ya más de una semana, cuando era mala palabra decir, muchachos, pongámosle un ojo a las clases presenciales. Ni siquiera el gobierno nacional. Recordemos que cuando Alberto sale de la convalecencia por el COVID y va a la reunión de gabinete y sale con las restricciones a las clases, ni el ministro de Educación ni la ministra Carla Bisotti decían nada de la posibilidad que fueran contagiosos, ni buena parte de los expertos que asesoran al presidente. Esto en algún momento tuvieron que sincerarlo, o no lo decían o después lo tuvieron que admitir sobre la hora. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, yo creo que estaba mal visto decir que los chicos no tenían que estar en las escuelas. Digo, acá en Córdoba yo tuve graves problemas, ¿no? Tuve algunos programas que se hicieron especialmente para intentar demostrarme que yo no tenía razón. Algún gremio docente salió por allí también a contestarme. La verdad que no me preocupa, porque yo estoy totalmente tranquilo de lo que sé, de mis conocimientos, y lo vengo describiendo a esto desde hace más de un año. Yo hice dos conversatorios especiales para explicar lo que iba a pasar. Uno el 28 de enero y el otro el 17 de febrero, y anticipé exactamente este fenómeno. Pero era nombrar la soga en la casa del ahorcado. Era lo que nadie quería escuchar. Es así, bueno, pero era muy inconveniente salir y decir no llevemos a los chicos a la escuela, que es un peligro. Después nos dimos cuenta, ayer salió, creo que anoche, salió la Sociedad Argentina de Pediatría a reconocer que efectivamente es un problema. Lancet acaba de salir con un artículo también a decir que es un problema. Pero cuando yo lo decía hace 15 días atrás, la verdad es que era bastante complejo, prácticamente no se podría hablar del tema. Doctor, le agradecemos mucho el contacto. No, por favor, un gusto, que anden bien. Porque esto es el análisis desde el punto de vista epidemiológico que hacía el doctor Oscar Atienza antes que nadie lo quisiera decir, ni siquiera los especialistas, atención. Y desde la política, al único que yo escuché en soledad decir que había que bajar la presencialidad de las clases es a Francisco Echarri, que es intendente de Castelli, que también lo tengo en una pantalla. Francisco Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Por qué decías, pues digo, la semana pasada ya venís diciendo que había que tener cuidado con las clases, que había que quitar la presencialidad de las clases? ¿Por qué? Mira, la verdad que uno viene observando la curva de contagios. Yo escuchaba a la doctora anteriormente y al doctor, y la verdad que cuando uno gobierna tiene un paneo constante, diario, de lo que está pasando. Nosotros en Castelli, en este momento, Rolando, tenemos nuestra terapia intensiva que inauguramos en el mes de marzo con el gobernador llena. Y no tenemos la posibilidad de trasladar pacientes a la ciudad de La Plata, que es la zona natural de traslados de gran parte del interior. Y estamos hablando la zona de Castelli, que estás a 170 kilómetros de Buenos Aires. O sea, Exacto. Y no tenemos capacidad de traslado porque los hospitales de los grandes centros urbanos tienen ocupación total de camas o casi, y nosotros una nueva terapia intensiva de 4 camas que hicimos en marzo, ya la tenemos cubierta, ya está llena en un 100%. Hoy quisimos trasladar a una mujer con un embarazo de 35 semanas a la ciudad de La Plata y todavía no tenemos suerte, con lo cual uno empezaba a observar eso, y como hombre de la política, Rolando, quiero resaltar el coraje del presidente de la Nación. A ver, ¿alguien piensa que el presidente no sabía que la decisión de suspender la presencialidad iba a generarle algún costo, sobre todo? Un bruto costo, porque hoy hay una parte de la sociedad que lo está puteando en todos los idiomas. Bueno, entonces, como hombre de la política, quiero resaltar el coraje del presidente, aún en contra de su ministro de Educación. ¿Y qué resolvió el presidente, Rolando? Lo que resolvió el mundo. La oposición hace poco tiempo ponía de ejemplo a Israel, ponía de ejemplo a Chile. Bueno, esos países, Uruguay. Israel, por ejemplo, suspendió 3 veces la presencialidad. Yo lo escuché al expresidente Macri, cuando empezó la pandemia, poner de ejemplo a Bolsonaro. Después se cayó la boca, porque todos vemos lo que está ocurriendo en Brasil. Bueno, acordate que Macri se va a Francia. Hay que tener coraje para tomar estas decisiones. Acordate que Macri se va a Francia, porque iba de viaje a Qatar y qué sé yo, y ponía como ejemplo a Francia, decía, acá no pasa nada. Bueno, Francia lleva meses sin clases presenciales. Entonces, Rolando, lo que está claro que hoy no solo estamos con una amenaza importante por la pandemia, yo la escuchaba a la doctora y coincido, estamos en una puja política
que pone a la sociedad de rehén. Digo, el presidente resolvió lo que resolvió el mundo y el mismo vicejefe de gobierno hace 15 días o 20 días decía que ante una segunda ola iba a tener que parar la presencialidad. Digo, ¿por qué la actitud del jefe de gobierno? Bueno, está clarísimo. Quieren dañar al gobierno, quieren quitarle expectativas en este año electoral, sin importarle que lo que está en juego acá es nada más ni nada menos que la salud de millones de argentinas y de argentinos. Entonces, espera un cachito, Francisco, quiero volver aquí a la doctora para ver, porque digo, mientras tenemos esta discusión, por un lado epidemiológica, por otro lado sanitaria, después tenés el día a día de las guardias. Y ahí ese nivel de saturación del cual se habla, ¿es el mismo que viven ustedes? Yo no estoy en una guardia, yo estoy en consultorio. En el consultorio vos lo atendés por primera vez y después el paciente queda suelto, queda en control, eventualmente en control virtual. Un control que es muy difícil de hacer de esa manera, pero es muy difícil también exigirle a un colega que está sobresaturado en una guardia, que está viendo que tiene gente ventilada en un pasillo, esperando por una cama. ¿Es verdad que está llegando más gente ya con la famosa neumonía bilateral? La gente tiene miedo de consultar y muchas veces se queda... Ya llega con la neumonía. Y llega ya en estados que lamentablemente son graves, muy graves. La gente tiene miedo de consultar, pero entonces por eso no entiendo cómo si tiene miedo de consultar no tiene miedo de cuidarse y se cuida. Bueno, no lo puedo entender. Es que a veces sobre el propio cuerpo de uno no razona racionalmente. Bueno, pero yo creo que hay límites, como para todo. Esto que recién decía... El intendente de Castilla. El intendente, perdón. Quirós hizo la manifestación de que desde que los pibes iban a la escuela, él comía en un lugar separado. No lo escuché eso. Bueno, entonces yo le preguntaría a Quirós si él come separado de sus hijos y no era preocupante, ¿por qué insistieron tanto desde la ciudad con mantener la presencialidad? Mientras tanto, más, mientras hoy dialogaban, que el diálogo me parece perfecto y necesario, y me parece que en este momento no es momento para puja política, eso es para otro momento y bienvenido sea, porque de eso se construyen ideas y se salen con propuestas, debería salirse con propuestas renovadoras, superadoras, no. Ponele. No, pero bueno, entonces, si le pide una conferencia, va a charlar y le pone un recurso de amparo ante la ley sobre un DNU. Mientras tanto, de fuerza de ley. Digo, a ver si coinciden, digo, la cantidad de gente que se va a hisopar es cada vez mayor, cada vez más no baja. Y vos fíjate que, vamos a poner de ejemplo, ¿no? El intendente de Castelli hoy no puede derivar a una paciente. La doctora nos está contando que en zona sur las camas están saturadas. Yo te lo he mostrado. En zona norte. En zona norte tenemos una sobrepoblación de gente en terapia intensiva. A ver, la verdad que los números que nos están diciendo del tema de la ocupación de camas y que sobran camas, la verdad, son poco creíbles. La verdad que vos fíjate que tenés 3 puntos totalmente dispares. Privado, ahora, público y Castelli, una localidad en el interior. Explíquenme cómo sobran camas. Se dice que, como decía Larreta, que el 52% de las camas solamente están ocupadas. Si los hospitales, la cola para hisoparse da la vuelta a la manzana. Esto es lo que nosotros vimos en el Hospital Pirovano. ¿Viene a hisoparse? Sí, vinimos a hisoparnos un poco por prevención. Trabajamos en un lugar que somos varios y hay una persona que se comunicó que le dio positivo el domingo, así que bueno. Vengo a hisopar, sí, por haber estado en contacto con mi hijo que es bombero, un contacto estrecho que le salió positivo. ¿Tienes algún síntoma? Tengo los síntomas, ella tiene recontra los síntomas. Me duele todo el cuerpo, dolor de cabeza, sobre todo el dolor de cabeza. ¿Hace mucho que está esperando? No, ni idea. Una hora y media. Y cumplimos con lo que nos dijeron, espera 48 horas. La verdad. ¿Le tiene miedo al COVID? Respeto más que miedo. Tío mal, he tenido fiebre, dolor de cabeza y tuve contacto con una persona que dio positivo. ¿Por qué venís? Porque estuve el fin de semana con algunos síntomas compatibles y para cuidar a la familia decidí estar acá. Vengo a hisoparme. ¿Por qué motivo? Sí, porque tuve fiebre y dolor de cabeza.
Por eso. ¿Eso parte? Sí. ¿Por qué? Y porque tuve contacto estrecho con 2 personas en el laburo. ¿De qué trabajas? En cocina. Tengo dolor de cabeza y me arden los ojos. Estuve en contacto estrecho con personas que lo tienen. Y bueno, y ayer estuve con un poquito de fiebre, dolor de cabeza. Hoy me siento bien, perfecto, pero vengo, ¿viste? Lo único que va muy lento esto, mucha gente, pero bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra. ¿Tiene algún síntoma? Un poquito de dolor de cabeza, o sea, bastante, y no estoy bien del estómago. Dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor de cuerpo. ¿Tuvo contacto estrecho con alguien? No, ninguno. Para nada. ¿Notas mucha gente que viene a hisoparse? Sí, hace 2 semanas cantidad de gente. Todos los días, feriados, domingos, cada vez más, cada vez más. Porque por lo menos 15 días, vos viste que en estos momentos ya el PAMI no tiene camas, hay un par de lugares que no hay camas ya. Ya vamos como otros países que mirábamos los videitos y en otros países estaba pasando, ¿entendés? Cosas que veíamos que no lo podíamos creer, que la gente se moría en la calle. Creo que vamos a terminar así por ahí, ¿entendés? Si seguimos con esta inconsciencia de la gente. Corresponde que le contemos a la gente que mostrar lo que pasa con el coronavirus también tiene para nosotros como periodistas y como periodistas de televisión muchas restricciones. Porque claro, es muy difícil ir, por ejemplo, como fue nuestro cronista, a hacer esa nota. ¿Por qué? Porque está en contacto con gente que seguramente ya está contagiada. Está bien, está en una cola al aire libre, pero él puede ir porque está vacunado. ¿Sí? Por eso, buena parte de esas colas, ustedes no van a escuchar los testimonios porque es lógico, también los periodistas que están en la calle de alguna manera se tienen que proteger y se tienen que cuidar. Yo le pedí 100 veces a Rodrigo que me llevara a estar dentro de una terapia intensiva y me sacó escobazo. Me dijo, ni loco te meto en una terapia intensiva. Yo dije, quiero entrar a una terapia intensiva. Es más, durante la gripe A, la única nota, el único que pudo estar en una terapia intensiva donde estaban los contagiados de gripe A fui yo, porque entré al pabellón del Hospital Posadas, donde estaban. Me tomé todos los cuidados que tuve que tomarme y entré al pabellón de la gripe A, y así se llamó una nota que hice, el pabellón, se llamó el pabellón de la gripe A en GPS en el año de la gripe A, que creo que fue el 2008-2009. La ministra era Graciela Ocaña, recuerdo en aquel momento. Quise hacer lo mismo este año y el año pasado, quise copiar una nota que hizo la BBC mostrando el trabajo en la terapia intensiva, la angustia de los médicos, la bronca, el momento en que el respirador, o no sé cómo se llama, el aparato deja de hacer ruidito y viene el ruido constante de que el paciente falleció y no me dejaste. Yo le mostré la nota de BBC, o me la mostraste vos a mí, sí. Y yo dije, quiero hacer esto. Me dijo, ni en pedo vas a entrar a una terapia intensiva. Y por eso no podemos mostrar eso de la misma manera. Los medios de comunicación, por lo menos los que tratamos de mostrar las cosas crudamente, no podemos hacerlo. Porque no podemos transmitir la realidad de una terapia intensiva porque no se puede entrar, no pueden entrar los parientes, la gente se muere sola. ¿Cómo contar eso para que los que están del otro lado lo entiendan? Por eso es que tenemos que recurrir a ellos, a los médicos, a que nos cuenten su relato y su manera de verlo. Pero no hay manera de contarlo. La imagen repetida de la cara de la gente blureada con el respirador parece que ya forma parte del paisaje. Y no hay historias detrás de eso. Pero detrás de cada una de esas personas que se muere entubada, olvidada, digo olvidada no, porque afuera están sus parientes, pero muere sola, hay historias que nosotros ni siquiera podemos contar televisivamente. Esto es absolutamente, a mí nunca me pasó, yo pude estar cubriendo golpe de Estado, guerra, pude estar con la cámara en todos lados, menos en la epidemia de coronavirus donde no puedo entrar en ningún lado. Es más, ni siquiera puedo salir a la calle, tengo que estar en el estudio y no puedo salir a la calle, cosa que va contra mi manera de trabajar. Nunca me dejaste entrar. No, ¿te acordás, Rolando, cuando hicimos ese momento, la terapia intensiva de un sanatorio acá de la capital federal, cuando estábamos prácticamente saturados? No estábamos prácticamente, estaban saturados al 100% y que el propio director del sanatorio te contaba y la jefa de terapia intensiva te contaba cómo estaba y mostrábamos cómo estaban los pacientes. Vos, yo no. Bueno, yo mostraba cómo estaban los pacientes, estamos en la misma situación. No, fíjense, ningún cronista pudo viajar a Manaos,
Ningún cronista pudo viajar a mostrar lo que está pasando en Brasil. ¿Por qué piensan que esto no sucede? Porque no podemos ir. Si fuéramos con una cámara a tus consultorios a hablar con la gente, ¿con qué nos encontraríamos? No, yo estoy en el consultorio, por suerte, no estoy, por suerte digo, porque la verdad Bien, pero es que el nivel de testimonio angustia que tenés es que como lo de los hisopados. Porque yo he estado ahí, porque yo he estado en terapia, porque he estado en áreas de emergencia y porque sé lo que se vive y porque sé que cuando uno tiene que trabajar, trabaja y hace todo lo necesario, pero llega un momento que cuando se cortó, como vos decís, dejó de sonar, nosotros nos desgarramos, no somos máquinas. Por más que tengamos cierta callosidad para algunas cosas, una cosa es tener la callosidad de alguien que es un desenlace fatal sobre algo que no podemos hacer nada más, Sí, un habiendo infarto, hecho todo, qué sé yo. habiendo hecho todo. Y otra cosa es una pandemia que nos pasa por arriba, que no nos deja herramientas, que todos los días tenemos que estar leyendo cosas nuevas, que de todo lo que leemos nos encontramos. Yo cuando empezó la pandemia decía, ¿y ahora qué? Pues yo dejé de ser médica automáticamente. ¿Tuviste que volver a estudiar? No es que tuve que volver a estudiar, porque la gente lo que no entiende, que es lo que les explico en consultorio, que aparte te quieren dar el diagnóstico. Me duele la garganta, tengo... Debe ser un resfrío. Debe ser gripe. Sí, pero puede ser COVID. Yo tengo broncoespasmos todo el tiempo, tengo tos, me falta el aire, pero lo tengo todos los inviernos. Claro, es el cagazo de la gente Pero que puede ser COVID. se inventa cosas. Está claro. Y después me gustaría agregar algo respecto a lo que vi en Cava. Cuando el año pasado empezó la pandemia creo que por agosto, espero no equivocarme, Goyani y Kreplak de la provincia adoptaron en los protocolos de diagnóstico, el diagnóstico por clínica, tanto para anosmia y digeusia, y el protocolo por contacto estrecho. Y me pareció súper efectivo. Porque también nos había pasado en el 2009 con gripe A cuando se hicieron algunos grados de restricciones y se tomaron algunas medidas. ¿Qué significa contacto estrecho? Yo estuve con alguien que tengo confirmado como positivo y yo sé que hasta que desarrolle síntomas va a pasar un tiempo. ¿Cómo hago si la gente no quiere dejar de salir y entendiendo las necesidades de todo el mundo y para no poner restricciones grandes, para qué minimizar el riesgo? Tengo el contacto estrecho, señor, usted estuvo con es positivo, no sale por 14 días. Pero eso quedó en el olvido. No quedó en el olvido porque en provincia se hace. No, en el protocolo de Nación también está aclarado. En el protocolo de Nación pero no en Cava, no se usa y eso en Cava. se puede hacer siempre y cuando vos puedas hacer el nexo epidemiológico. Si vive lamentablemente si hoy convive, es imposible. No, yo te entiendo. No. Pero ¿y quién controla que no sale durante 14 días? Claro, eso es lo que digo. No, perdón. Porque si no confundimos tanto. Contacto estrecho es yo llamo y digo tal tiene un positivo y lo presento. La mayoría de las veces es un familiar, un conviviente. Sí, pero la mayoría de las veces nadie sabe de dónde se contagió. El que no ese es sabe el problema. no es contacto estrecho, no tiene manera de Por eso mismo, ese es el problema. Hoy en día Eso no puedes es un problema gravísimo, pero vos fíjate que en esa cola estaba lleno de personas que te decían que eran contacto estrecho, no deberían estar en la cola, deberían estar enguardados en la casa. Esperen, quiero volver un poco a la sociedad. Francisco, vos ves en tu zona, ¿ves resistencia de la gente a entender lo que está pasando y decir, más si no me voy a contagiar, qué sé yo? No, Rolando, yo la verdad que veo que la gente tiene mucho miedo, está absolutamente consciente de los peligros. Ahora hay una parte de la sociedad que está muy confundida. Porque de un lado baja un mensaje de apertura, de que en los colegios no hay contagio, de que en los bares no hay contagio, de que en los gimnasios no hay contagio. Bueno, hoy los 30.000 contagiados, nadie sabe dónde se contagió. Entonces, hay una parte de la sociedad que tiene miedo que... Sí, y que piensa, yo no fui o a mí no me va a pasar. ¿No? ¿Cómo? O que dicen, yo no fui, a mí no me va a pasar. Sí, o el individualismo, que dicen, bueno, cada uno tiene que tomar conciencia y se tiene que cuidar per se. Entonces digo, y esto, la política, volvemos a lo mismo, no es ajena, Rolando, a esto, ¿no? Creo que hay un sector de la política argentina que realmente le quiere tirar muertos al presidente de la nación y al gobernador.
no creen en la educación pública, porque cuando gobiernan son los que menos invierten, son los que persiguen a docentes. Entonces, digo, estamos en una sociedad líquida donde todo pasa muy rápido, ¿no? Pero si uno va un poquito para atrás y analiza los hechos duros de la realidad, se da cuenta de que nadie le va a creer a Horacio Rodríguez Larreta que cree en la educación pública y que quiere que los chicos vayan a una escuela presencial cuando tiene récord de vacantes sin poder cubrir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por falta de inversión. Sí. Cuando Vidal fue gobernadora, los intendentes vivimos lo que hizo con la educación pública. Y ni hablar Macri, cuando fue presidente. Entonces digo, acá hay una sociedad que en una gran parte está consciente y tiene mucho temor por lo que está pasando, pero está confundida, no solo por un sector de la clase política argentina, sino también por muchos medios de comunicación, Rolando, y esto hay que decirlo, que mal informan, que confunden y que generan este caos, que ahora, dicho sea de paso, todos estamos esperando a ver si la Corte qué va a resolver que ahí, sobre la presencialidad de las escuelas, ¿no? Y en el momento que entre la Corte, cartón lleno. Francisco, gracias por el contacto. No, gracias a vos. Esto es lo que uno está viendo, pero uno puede hacer crecer, hipertrofiar el relato de los enojados. Pero hay que volver a escuchar, como a principio de la pandemia, el relato de los que se contagian, de los familiares que ven morir a los parientes, el relato de los médicos que son los que ven, y tener en cuenta que el coronavirus es tan maldito que es difícil mostrarlo en su crudeza, porque uno no se puede ni siquiera acercar. Quiero escuchar a Jorge Rachid, a quien lo tengo en una pantalla. Doctor Rachid Graña le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Graña? ¿Cómo le va, Rodrigo? Gracias por tenerme en la pantalla, porque presencialmente, después de haber aconsejado tanto tiempo cerrar, no vamos a estar nosotros en la calle. Bueno, como nosotros tenemos así una especie de larga conversación sucesiva en los programas, debo decir que usted me dijo hace una semana que en poco tiempo más íbamos a estar discutiendo estas restricciones. O sea que ahí le doy la derecha, tuvo razón. Pero también me dijo que iban a llegar la vacuna de Oxford que fabrica la Argentina y no llegaron todavía. Así que vamos empatados, jefe. Menos mal que no le aposté un asado. Mire, Graña, podemos apostar un asado y usted lo puede pagar seguro. No. Le digo lo siguiente, mire, dos cosas. Hace ya un mes que venimos pidiendo que se cierre todo por 14 días. A vos te consta, ¿sí? Rolando, porque eso lo venimos diciendo y parecíamos locos, como cuando dijimos lo de Pfizer, que ahora se conoce el contrato con Brasil. Hemos dicho tantas cosas que a veces uno parece delirante, y yo me alegro que hayas tenido a personas tan claras como Mercedes ahí, que es realmente una colega con una polenta bárbara, y Atienza, que también viene hace rato diciendo que el tema de la escolaridad no es la escolaridad, es la movilidad social que impacta sobre el transporte, y esto hace vivir una nueva normalidad, y esa nueva normalidad hace caer los cuidados, y esto se expresa con mayor virulencia en la nocturnidad, y después esto viene como un pico cuando todavía, como bien dijo Atienza, y yo comparto, todavía no llegamos a la virulencia de Manaus, el virus inglés o el virus de Río de Janeiro. Él lo dice, ojo que él lo está diciendo para mayo. Porque obviamente yo también. Yo creo que todavía no estamos. Mirá, nosotros en Olavarría detectamos 14 Manaus, personas que no habían tenido conexo epidemiológico, y 4 inglesas, pero todavía no es la prevalente. Todavía no es el virus prevalente que encontramos, porque el virus prevalente, cuando lo encontremos, las unidades de terapia intensiva y los cementerios van a empezar a recibir muchachos de 10 a 12 años menos del promedio de edad que veníamos hasta ahora. Por lo tanto, hoy estamos en una carrera entre el virus y las vacunas, y ahí te llevo al terreno que a vos más te gusta. Porque el terreno de las vacunas no es un fracaso, es una pelea a nivel internacional, donde nosotros estamos en el número 24 en vacunas, 20 en vacunación,
y hay 100 y pico de países todavía sin vacunas y estamos destrabando lo que incautó Estados Unidos después de cerrar aquello que necesitaba México para fraccionarla. Y si Dios quiere, ahora van a venir 900.000 de esas primeras vacunas. Sí, pero hay 12 dicho millones. Ahí vas a tener que pagar el asado, porque no, Jorge. seguimos esperando. Pará, Jorge, Bueno, algo, pará, no, Jorge, pará. perdón, pará, porque no, esto- pero pará, que yo, ¿sabés por qué? Parece Porque si no Fantino. siempre seguís hablando, Perdón, te quiero vos parar me un estás segundito. diciendo, dale. Te quiero parar un segundito, nada más. Para Yo que me vea que- acuerdo cuando el 5 de enero vos nos dijiste que venía un avión de Rusia que salía con 5 millones de dosis de Sputnik. No, 5 recién millones no caben en un avión. Pero no me dejaste terminar me de pongan hablar. a mí. No caben en un avión 5 millones. Pero lo dijiste vos, no lo dije yo. No, yo dije que venían 5 millones. En enero, durante los meses de el enero 5 y de febrero, enero. acordate. En 5 de enero lo dijiste, hoy estamos a 15 de abril, 16 de abril, y todavía Claro, no llegaron esa- los 5 esa millones. es una- ¿Y qué pasó en el medio? Vacunado de Pfizer, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Bueno, después te digo otra, dijiste que Hugo Sigman había declarado en su diario y no lo hizo. ¿Qué pasó en el medio? Los contratos de Pfizer y AstraZeneca en Europa fueron incumplidos. Está bien, pero tenemos Hoy casi España, 13 millones de déjame dosis terminar fabricadas a acá. mí. Déjame terminar a mí. Fueron incumplidos porque Pfizer y AstraZeneca a Europa le vendieron a Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón e Israel a 30 y pico de euros, mientras Europa había comprado a 14. Entonces la revista Lancet, que a vos te consta, que acaba de decir también el tema de los chicos, que es muy bueno que lo lean y lo relaten, decretó, de alguna manera, no tiene nada que decretar Lancet, lo que tenía hace 2 meses, que era que la Sputnik era una de las mejores vacunas. Europa va hacia Rusia. Te pido a vos la reflexión, Graña. ¿Te imaginás la cara de Putin refregándose las manos que Europa viene hacia Rusia? Una estrategia geopolítica maravillosa. El tipo nos saca un comunicado de Gamaleya pidiéndonos disculpas porque tiene que rediseñar su producción de Sputnik V. Y esto dice que va a atrasar 4 semanas y ahora está cumpliendo, y esta noche sale el avión para Rusia, va a traer nuevas vacunas. Cada semana vamos a recibir lo que podamos recibir. Sí, pero Argentina, perdóname. es que vos sabés que yo apoyo No te perdono, no. Quiero terminar. Argentina no se queda en eso, se va a China, desplaza al embajador, que también se dio la vacuna de Pfizer, y contrata 4 millones de vacunas, y después se va a la India, contrata 1.500.000 más, y ahora estamos negociando con Soberana y con Janssen, que también te consta. Y también le está pidiendo por seguimos favor a la negociando India que le libere las 580.000. También está pidiendo No, pero, por a ver, favor esperen, India. vamos a poner un poco de orden en este debate. Déjenme trabajar de moderador un poquito. Vos sabés que yo creo que hubo un poco bastante de euforia en el gobierno anunciando cosas que no tenía. Que después yo entiendo que se cayeron como se le cayeron a buena parte del planeta. Pero mi crítica sigue siendo ¿por qué se siguen fabricando vacunas acá que se fabrican acá? Argentina debe ser el único país que fabrica vacunas y no logró aplicarle una sola vacuna argentina que se fabrica acá en parte sustancial a la propia población. Es un contrasentido. Perfecto, yo te lo explico, porque el contrato nuestro es con AstraZeneca, un contrato que AstraZeneca decide producir esa vacuna que contrata con nosotros, con Bioscience acá, con Sigman, y con Slim en México. Está bien, pero espera, todo eso lo sabemos, pero vos imaginate si vos fueras comerciante y ya le pagaste a un proveedor el 60% y no te entregó una sola vacuna. Argentina ya le pagó el 60% del contrato a AstraZeneca y no hay una sola vacuna acá. Tomo una decisión política igual que la de Estados Unidos y la Unión Europea y cierro la exportación hasta tanto se aclaren los tantos. Eso quería escuchar, muy bien, eso quería escuchar. Yo lo dije. Por fin pusiste los huevos sobre la mesa. Y lo dije en tu programa, pero además, también es verdad que toda esta campaña en contra viene también, y te voy a decir algo que no te va a gustar, de programas negacionistas que indudablemente están calentando poniendo de rehenes a 45 millones
de argentinos atacando las políticas No, pero sanitarias. en este programa somos pro Con vacunas. nosotros no cuente para el negacionismo. No. Estoy hablando del canal, no estoy hablando de vos. Pero estoy hablando de que quienes ponen las políticas sanitarias en la trinchera de las patéticas miserabilidades de la política están cometiendo un crimen. Porque mirá que tienen cosas para atacarnos. Hasta yo te puedo decir las cosas con que atacaría si fuese oposición a mi gobierno. Pero no, se la toman con la... ¿Sabés por qué se las toman con la política sanitaria? Porque estamos teniendo éxito. Porque tuvimos éxito el año pasado. Porque no colapsó el sistema. Porque no hubo saqueos, los instrumentos económicos funcionaron. Y porque hoy estamos vacunando al grupo de riesgo en provincia de Buenos Aires. Esta semana llegamos a los 100.000, casi 99.700 en un día. Y si cerramos los grupos de riesgo, vos lo sabés bien, Rodrigo, le estamos afanando a la parca, y perdonad lo poco académico, el 85% de las 59.000 muertes que tenemos. Y para eso nos faltan solamente 3 a 4 semanas. Hay 42% de pobres, aclaro. Los mecanismos económicos muy bien no funcionaron. Caída del PBI récord. Perdón, el año pasado funcionaron porque no hubo saqueos. No hubo saqueo, mi viejo. La existencia de saqueos es la definición de éxito, Rachid, por el amor de Jesus. No, el IFE, el ATP, el crédito tasa cero para los monotributistas. Sí, perfecto. ¿Y cómo terminó? Con 42% de pobres, 11% de desempleo y una caída récord del PBI. Con 24.000 empresas cerradas. Y pusimos en marcha las fábricas de respiradores que hoy estamos exportando. Excelente. Bueno, cerradas. Espere. A ver. Un éxito. Espere, Rachid. A ver, ¿cuándo van a llegar la vacuna de Oxford? ¿Sabemos o todavía viene lento? ¿Cuál es Oxford? ¿Oxford India? Porque tenemos... No, esa no. La que fabrican acá. La gestión de Solá va a tener éxito. No, lo que está negociando el gobierno a nivel de Cancillería y del... Viste que hubo un personaje que vino acá de los Estados Unidos. Sí. El emisario de Biden. La Cuarta Flota y el jefe de América Latina. Estados Unidos acaba de decir que la intrusión de las vacunas rusas y chinas en América Latina constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Lo leíste? No. ¿Lo leíste del Departamento de Estado y de la Cuarta Flota? Este personaje viene a la Argentina para dejarnos 2 hospitales de Privave, bienvenido sea. No nos entregaron una sola vacuna a Estados Unidos. Sin embargo, incautó 12 millones de principios activos. ¿Por qué? Porque Sigma los mandó directamente. Bueno, que lo deje de mandar. Pero perdóname, cuando vio que no permitían la exportación de los microfiltros para fraccionar, los mandó directamente ¿a dónde? AstraZeneca de Estados Unidos, en Oregon. Bien, AstraZeneca de Estados Unidos no está autorizada por presión de Pfizer. Esto lo sabe todo el mundo, hasta los chicos del jardín de infantes. Entonces Estados Unidos esto lo tomó prácticamente como cautivo. Ahora se ha destrabado desde la diplomacia y la información que yo tengo es que van a venir 900.000, no sé cuándo, los próximos días, antes de fin de abril, dijeron, y que después van a liberar en la medida que se vayan produciendo 3 millones por mes. Esto más los 2 millones que nos faltan, más los 500.000 que van a llegar semanalmente a Sputnik, quizás vamos a tener, cuando ya somos el país, ¿sabe con qué país estamos compitiendo nosotros en el número 20? Con Canadá. Bueno. ¿Sabías? Muy bien. Con Canadá. O sea que con aquellos que hablan del fracaso de la Argentina, están mirando otra película o quieren mirar otra película que nosotros no vamos a dejar que vean. Jorge, te agradezco el contacto, como siempre te mando un gran abrazo. Chao, Graña, chao, Rodrigo, gracias. Vamos Muchas con gracias. ese asado, a ver si pagas el asado. Claro, yo pago independientemente de todo. ¿No? Muy bien, así me gusta. Pero claro, los otros, cuando les hablamos del nivel de enfrentamiento político que hay, olvídense solamente del enfrentamiento Larreta-Alberto. El otro enfrentamiento es la batalla de la General Paz, muchachos, es Larreta con Kicillof. A lo largo de toda esta pandemia hemos intentado tomar medidas coordinadas y conjuntas con el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esta forma de trabajo ayer se rompió. El gobierno nacional, y no entiendo por qué, por primera vez tomó medidas
sin consultarnos. Si de un lado de la General Paz, del lado de la capital, se deja hacer cualquier cosa, y del lado de la provincia de Buenos Aires se restringen actividades, evidentemente eso no funciona. La ciudad es tan autónoma como el resto de las provincias y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance y nuestra responsabilidad para garantizar esa autonomía. No estamos en una situación grave como lo de la pasada, estamos en una situación 2 veces peor y como 3 o 4 veces más rápida. Y no se lo esperaban, tampoco los expertos de la Ciudad de Buenos Aires, me permito decirlo porque lo discutí con el jefe de gobierno. No se lo esperaban, no lo sabían y lo que pronosticaron, como la vez pasada, no se cumplió. Entonces, por eso las medidas tienen que ser dinámicas. Esta situación tan difícil no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e intempestivas, sino fortaleciendo el sistema de salud. Escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el presidente de la Nación eran intempestivas o peor, eran faltas de reflexión o de sustento científico, de evidencia. No es cierto, lo digo mejor, es mentira. No hay razones sanitarias que lo justifiquen, no pasa por ahí. Hicimos una medición entre el 17 de marzo y el 12 de abril que muestra que de las 700.000 personas que van a la escuela, se contagiaron menos del 1%. En tiempos normales, el 37% de la circulación está explicada por el movimiento de las escuelas. La circulación, el movimiento en la calle. No es tanto lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera, y lo que pasa antes y lo que pasa después, que es inevitable. Nosotros estamos completamente en desacuerdo con la decisión de suspender las clases presenciales desde el lunes por 2 semanas con esta situación epidemiológica que tenemos hoy. Sabemos los devastadores consecuencias que tuvieron las escuelas cerradas. Porque no invirtieron un mango en educación. Y lo bien que nos hubiera venido que en vez de discontinuar el plan Conectar Igualdad, hoy los chicos y chicas tuvieran la computadora. Lo bien que nos hubiera venido. Es criminal, en perspectiva, haber interrumpido ese programa. Hoy presenciamos una especie de discusión, para mi gusto, incomprensible, casi les diría patética, sobre que el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires no se ponen de acuerdo ni siquiera en la cantidad de gente que mueve, que viaja por las clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA. O sea, fíjense el nivel de delirio en el que estamos, donde no se pueden poner de acuerdo sobre cuánta gente viaja en realidad. Ustedes lo escucharon recién, Kicillof dice el 37% del movimiento del AMBA tiene que ver con las clases presenciales y Larreta dice no, es menos del no sé qué otro porcentaje. Digo, no se ponen de acuerdo ni siquiera en la cantidad de gente que viaja. Le voy a pedir a Raúl Timmerman, que es consultor, analista y amigo, a ver si me ayuda a entender qué es lo que está pasando. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Vos sos el conductor de televisión que más sabe de grupos focales, de focus group. Y vos sabés que porque vos me enseñaste. Cuando se hace un focus y la gente empieza a expresar lo que piensa, lo que siente, a medida que se va desarrollando, bueno, se ponen de acuerdo en algunas cosas y en otras cosas no se ponen de acuerdo. Pero dentro de un grupo focal, la gente conversa y no hace política. El tema es cuando politizamos todo. Politizamos la justicia, primero está claro, está totalmente politizada, para un lado y para el otro. Ahora politizamos la pandemia. Sí, yo en ese punto te diría que politizar es hablar para la tribuna, para el aplauso fácil. Bueno, o para los de uno. Vos no te olvides de una cosa. Fíjate, hay situaciones claras, digamos. Cada uno de los que habló, el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablaron para su gente. Tal es así, los intendentes del conurbano salieron rápidamente, excepto el mío, el de Vicente López no, pero el resto, los peronistas, salieron rápidamente a apoyar al presidente.
y cada uno empezó a jugar para su lado. La gente del PRO salió Mauricio Macri prácticamente a decir que había que producir una rebelión social. Sí, hay un fiscal que lo denunció ya. Así es. Los que se manifestaron en función de lo que piensan políticamente. En el medio de todo esto está la gente, y la gente está dividida. Ese es el tema, Rolando. Nosotros tuvimos una elección hace poco más de un año, 13 millones de personas votaron a Alberto Fernández, pero 10 millones de personas votaron a Mauricio Macri. Y es más, durante este año y pico de gobierno, es más fácil que se hayan ido equilibrando esas cantidades, porque realmente el gobierno no la tuvo fácil. Claro. Tuvo la herencia de la deuda externa y le cayó la pandemia encima. Yo creo que esto se soluciona pasando los 15 días. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, estas 2 semanas, tratar de reducir el contagio al máximo. Están sucediendo cosas buenas por el otro lado. Van a llegar ahora 1,5 millones de vacunas antes de fin de mes, otro 1,5 millones, van a llegar 3 millones de vacunas. En este momento está en París la delegación de Martín Guzmán saliendo para Rusia. Se van a juntar con el fondo de inversión del Instituto Gamaleya. ¿Cuál es la idea? Fabricar la Sputnik en la Argentina. Esto es una gestión que empezó el presidente, siguió Carla Bisotti con Nicolini. Nicolini se junta con ellos allá. A Guzmán le fue muy bien con la gente de economía en París, le fue muy bien con el Papa, tuvo una recepción de jefe de Estado. En general lo escuchan con mucha atención. Es uno de los pocos hombres metidos, no sé si has tenido oportunidad de hablar con él, pero es uno de los pocos hombres de la política, porque tienen que ver con la política, que hablan con humildad y que escuchan las preguntas. Sí, y que hasta ahora pudo domar el potro, por lo menos el potro del dólar y el potro de la primera parte de la deuda. Así es, y por otro lado... La recesión se le complicó. Por supuesto, y quizás la meta de inflación no se cumpla. La situación está muy complicada, eso no lo vamos a negar. Pero ¿Vos ves riesgo de un estallido social, en este caso un estallido social de la clase media blanca? Mira, yo creo que van a protestar. No creo que haya un estallido social, pero por supuesto va a haber sectores de la clase media y media alta, sectores urbanos, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que seguramente el día lunes van a tratar algunos van a ir a la escuela con los chicos la pasan mal no yendo a la escuela, eso está claro. Sí, claro. A niveles personales, yo te puedo decir, mis 2 nietas, cuando le dijeron que no iban a la escuela, se pusieron a llorar. Claro. Pero digamos, pero está bien, pero lo que buscas es una protección mayor que la de 15 días de clase. Pensá que estuvimos todo un año sin clase. Sí, y también lloran los parientes de los muertos, ¿no? Bien, otros países que han hecho durante el año que pasó, cuando los contagios subían, pasaban de lo presencial a lo virtual. Cuando los contagios bajaban, iban de lo virtual a lo presencial. La movida que hace ahora el gobierno es la razonable. Tenemos una subida terrible de contagios, tenemos que retraernos. Sí, pero ¿cuál es el costo político que ves vos de esto? Importa. El costo político en la sociedad. No, claro, ¿cuál es el costo político que ves? No en los partidarios de Alberto, sino en esa franja independiente. ¿Cuál es el costo político que le puede traer a Alberto esto? Yo te digo, yo creo que no hay mayor costo político que el que se paga cuando uno tiene miedo de pagar un costo político. Yo creo que el peor costo político es haberse demorado 15 días en tomar las medidas. Porque hace 15 días que esta ola empezó, que es la tercera ola, porque la segunda la tuvimos en enero. Y el costo que paga no es por la medida en sí. Kicillof viene reclamando esta medida hace por lo menos 2 semanas. Sergio Berni hace 4 o 5 días que está diciendo hay que declarar 3 semanas de cuarentena estricta.
Es decir, hay un reclamo para que se tome una medida de estas características. Está bien, pero dentro del propio gobierno, el ministro Trota decía siga con las clases presenciales, hasta el día antes. Bueno, ahí vamos a ver el costo político que pues, se puede pagar, que yo creo que es por la forma en que se comunican las cosas y no por el contenido de lo que se comunica. Si querés, lo vemos eso en detalle. Espera un cachito, Raúl, porque quiero hablar un poco con Juan Pablo Godiveles por qué se puede hacer y qué no a todo esto. ¿Qué pasa con Bueno, en realidad el último DNU cambió un par de cosas respecto del anterior, no hace grandes cambios, ¿sí? Lo más notorio es, bueno, el toque de queda, si se quiere, a partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana. ¿Se ejercerá? Y por lo pronto, ya cuando vinimos acá, sí, había mucha menos gente circulando, los negocios estaban cerrados. ¿Y el amparo de la Corte se producirá? ¿Cómo lo ves vos? El amparo, primero que nada, es solamente respecto de los colegios, ¿sí? El amparo es exclusivamente respecto del tema de la educación. Hoy dictaminó la procuradora y se expidió a favor de la competencia de la Corte porque es un conflicto que está planteado entre la ciudad, que tiene el rango de provincia en cuanto a su autonomía, y la nación. Entonces, la competencia es originaria de la Corte, omitió expedirse respecto de la cuestión de fondo. Ahora, vamos a la política. Raúl, ¿vos te imaginás la Corte diciendo que vuelvan las clases presenciales? ¿Cómo paga el costo sanitario después de la Corte? Yo creo que la Corte ya se abrió de ese tema. O sea que hubo una resolución que la leí, yo no entiendo mucho de los temas judiciales, pero creo que se declaró no competente para ese tema en particular. No se puede judicializar todo. No puede ser todo judicializado. ¿Y para qué lo hace Larreta entonces? ¿Cómo? ¿Y para qué lo hace Larreta? Bueno, Larreta lo hace porque hace política. Es decir, también hay una denuncia en contra de Mauricio Macri por el lado de la provincia de Buenos Aires. Digamos, dicen que no quieren judicializar la política, pero todos judicializan la política. Eso es un error, creo yo, pero politizar la pandemia es el máximo error, porque está la vida de la gente en el medio. Vos lo que tenés que hacer es proteger la vida. Yo recuerdo cuando Gildo Infran decidió que la ciudad de Formosa tiene que pasar a fase 1, ¿vos te acordás? La gente salió a protestar, hubo 1.500. Sí, nosotros dos discutimos por eso. Ahora tiene caso. ¿Cómo? Nosotros discutimos por eso, ¿te acordás? Efectivamente, bueno, tenía razón. Tenía razón. Fíjate lo que está haciendo Angela Merkel en Europa, en Alemania, lo que está haciendo. Fíjate lo que está pasando en Uruguay. 2 años de prisión al que viole la cuarentena. Digamos, el tema es mucho más serio de esa disputa mediática que se da a través de las conferencias de prensa o los discursos de los que gobiernan. Yo creo que el tema tiene que ver con la conciencia individual de una sociedad. Los que gobiernan deberían comunicarle mejor a la sociedad en qué situación estamos. Y yo creo que el costo político que se paga es por la improvisación en la manera de comunicar. Concedeme no por las medidas que se toman. Que el gobierno cometió en materia de comunicación varios errores. La euforia por la vacuna que llegaban y no llegaron. El papelón del vacunatorio VIP. Y ahora, después que hasta hace 10 minutos estaban diciendo que las clases no contagiaban, que las clases eran seguras, y después pegaron un brinco en el aire y dijeron, bueno, se cierran las clases presenciales. Hay algo que es como que no les gusta dar malas noticias hasta que finalmente las tienen que dar. Sí, en realidad, ¿por qué habría que preguntarle específicamente al presidente Alberto Fernández? Pero indudablemente lo que no hay que hacer es desviar la atención
sobre el riesgo que tiene para la vida de las personas esta pandemia. Digamos, nunca tenemos que perder ese foco. Yo vi una publicidad muy linda, muy bien hecha, esta mañana temprano, de un periódico de Santa Cruz que se llama La Opinión Austral, que decía: respirá con barbijo, se respira mejor que con respirador artificial. Sí, claro. Sí. Usá el barbijo, es mejor. No me digas que es dificultoso. Dificultoso es tener una traqueotomía o un respirador artificial. Claro. Entonces yo creo, vos me decís, ¿eso es meterle miedo a la gente? Yo te digo, no, eso es generar conciencia en la gente, y hay que hacerlo. Y el rol de los medios es ese, generar conciencia en la gente. Y hay medios que lo están haciendo y hay otros medios que hasta hablan en contra de las vacunas. Pero en una sociedad donde el 11%, esto lo encuestamos, el 11% de la sociedad argentina piensa que la Tierra es plana. No, ¿en serio? Sí. Entonces vos hablás en contra de la vacuna. No te rías. Hay un 5% que piensa que cuando te vacunan te están colocando un chip para controlarte el pensamiento. Estamos Hay en un problema. 22% Raúl, que no se va a vacunar. Espera, vamos a ir a la pausa. Espérame un cachito ahí y me contás esa porque me dejaste estupefacto. Acá también hay terraplanistas y gente que cree en el chip que te inyectan. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con Raúl Timerman. Por si alguno quiere salir, recuerden, estamos en toque de queda. Las nuevas restricciones empezaron a las 0 de hoy, pero efectivamente empezaron a sentirse a partir de las 18. La gente que no era esencial, ya a las 18 tenía que volver y a partir de ahí está todo esto, Juan Pablo. Sí, un dato me parece muy importante para tener en cuenta, que es algo que marcó la Corte varias veces el año pasado, el tema de la temporalidad. Este decreto rige hasta el 30 de abril, ¿sí? Entonces, tenemos el toque de queda. O sea que la restricción a los derechos se admite mientras es acotada. Temporal, ¿sí? Eso me parece muy importante destacar. Como dijiste, toque de queda de 20 horas a 6 de la mañana. Los comercios pueden funcionar de 9 a 19 horas. Los gastronómicos pueden atender si tienen mesas a la calle, terraza, patio, pero etcétera. le sacaron el salón, ¿eh? El salón está cerrado. Y después de ese horario, los gastronómicos pueden seguir vendiendo delivery y takeaway. ¿Por qué los gimnasios decían que no era para ellos? Bueno, lo que está... El decreto anterior, el 235, no limitaba a los gimnasios, o sea, permitía en espacios cerrados hasta 10 personas al mismo tiempo. Ahora en los espacios cerrados no se puede directamente, los que tengan espacio abierto, gimnasio también, que tenga patio, terraza, etcétera, se puede. Lo más importante, el fulbito al aire libre, se puede. Escúchame. A ver, Raúl, explícame, repasemos antes, me dejaste estupefacto con los números de los terraplanistas y los que no creen en las vacunas. Mira, los terraplanistas son 11% en Argentina. Del electorado argentino. Creen que la Tierra es plana. Bueno, yo no sé si vos te enteraste, pero hace un año y medio hubo un congreso de terraplanistas. Sí, no, y también me enteré que uno de los mayores terraplanistas se había comprado un cohete para subir hasta la estratosfera y desde ahí ver el muro tipo Game of Thrones que había al final de la Tierra y se cagó muriendo, para decirlo mal y pronto. Bueno, parecía... ¿Te acordás cuando el presidente Carlos Menem dijo, de Córdoba va a salir un cohete y en una hora va a ir a Japón y qué sé yo? Bueno, independientemente de eso, es bueno poner en perspectiva los números. Vos fijate, hay habilitadas para votar aproximadamente, números redondos, 35 millones de personas en la Argentina. Suponete que el 10% está en contra de la medida que tomó el gobierno nacional. Es una ínfima minoría, pero el 10% son 3 millones y medio. Claro. Si salen a manifestarse en contra... Te dan un golpe de Estado, salen a la calle, te dan un golpe de Estado. Raúl, perfecto. Se nos va el programa. Bien, pero el otro día, una sola cosa, el otro día frente a la Quinta de Olivos, hubo 250 personas, ponelo en número, y fue tapa de los portales de los medios gráficos. Claro. Ahí estamos. Raúl, gracias por el contacto, como siempre. Un abrazo.
No, al contrario, gracias a vos, Rolando, mucho éxito. No quiero dejar de pasar por Leandro y hablar un poco del 4,8 de inflación, ¿no? Guzmán dice que va a ser el último. ¿El último de qué? Dijo que ahora va a empezar a bajar la inflación. A ver, y Rolo, Es como la luz al final del túnel. tocás el cielo, está bien, pero si la baja de 4,8 a 4 igual tampoco sirve, digo. A ver, fue uno de los meses de inflación más altos desde el 91. Es un dato muy duro el que se dio ayer, el jueves, ¿sí? Estamos en 42,6 interanual y a mí lo que me interesa es esto, es el cuarto mes consecutivo que la inflación se acelera con respecto al mes anterior. Como los casos COVID. Y con respecto a alimentos, que viene estando consistentemente por encima del nivel general, es el quinto mes consecutivo en donde la inflación de alimentos se acelera. Y están haciendo más de lo mismo, o sea que no hay por qué pensar que va a cambiar. Es que justamente, a ver, Cristina hizo control de precio, falló. Macri hizo control de precio, falló. Alberto está haciendo control de precio, falló. Control de precios no maneja inflación. La inflación es un fenómeno monetario, por lo tanto hay que controlar la cantidad de dinero. Hasta que no entiendan eso, vamos a seguir viviendo así. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias por Gracias. invitarme.